Bien, en la clase pasada estuvimos viendo sobre conexiones de MySQL. Nosotros tenemos aquí nuestro entorno de desarrollo de MySQL. Nosotros tenemos aquí una base de datos, sistema académico, ya, en la cual nosotros teníamos estas tablas. Tabla persona, profesores y alumnos. Cabe indicar que obviamente teníamos aquí que alumnos lógicamente tenía un campo en común con persona, porque primeramente se tenía que agregar una persona para después agregar un alumno. Bien, nos habíamos quedado en esto. Nos habíamos quedado en que nosotros, ¿ya?, en este caso teníamos una clase conexión. Y teníamos dificultades, por ejemplo, para agregar en este caso las librerías, ¿ya?, que se requieren. Se ha bajado una librería, un jar, ¿ya? Se ha bajado un jar de MySQL, de la página de MySQL, y este es el que se va a usar. A ver, clic derecho, vamos aquí, hacemos clic derecho, agregar jar. Una vez agregado jar, bueno, aquí ya me aparece por defecto. Yo lo he agregado aquí, lo he descargado aquí en documentos. Este jar se lo voy a pasar. Ya, listo. Lo agregamos y bueno, hacemos una prueba. Clic derecho, corremos y ya se conectó a la base de datos. Ahora, que te indica aquí hay un error, que esta clase que está aquí ya está deprecreada. Quiere decir que se necesita de otra más actual. Funciona así, pero está deprecreada. Quiere decir que está, digamos, desactualizada. Por lo tanto, vamos a poner esta ruta, que es la que te solicita. Class for name solicita esto. Damos esto, guardamos, corremos y listo, ya se conectó con esto a la base de datos. Bien, entonces nosotros tenemos que verificar algunas cositas. Por ejemplo, la utilización de statement. Nosotros vamos a utilizar statement para establecer, digamos, esas consultas SQL que nosotros venimos trabajando en aquí, ya establecerlas, ahora manejarlas en el lenguaje de programación Java. Bien, para eso nosotros importamos lo que es la clase statement, perdón, la interfaz statement, y esta interfaz nos va a permitir pues hacer lo que son sentencias SQL. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es obviamente crear un objeto ya referido a esa interfaz. Ponemos aquí statement, que la interfaz statement. Vamos a crear sentencia, por ejemplo, sentencia. Bien. Ahora aquí, la sentencia que está aquí, nosotros vamos a establecer, perdón, esto debería estar en el try. Para acá. Bien, esta sentencia que está aquí, ya, debería estar, obviamente lo que tenemos que es crearla. Y para eso nosotros vamos a nuestro objeto conexión que hemos creado ya con el Reverb Manager, y aquí pues tiene esto que es para crear la sentencia que nosotros vamos a utilizar. Bien, ahora para eso, una vez hecho eso, nosotros necesitamos ejecutar la consulta SQL que tenemos acá. Si nosotros hacemos por ejemplo un select from alumnos, si le vamos agregando por ejemplo más cosas, pero antes nosotros sabemos que se le tiene que crear obviamente una persona. Por lo tanto, primero lo que tenemos que crear son las personas. Bien, si esto lo ejecutamos, vemos cuántas personas tenemos. En este caso tenemos dos, una que es alumno y otra que es profesor. Bien, agreguemos varios registros para probarlo en nuestra aplicación Java.
y Fernández, Fernando. Su dirección, su teléfono. Le ponemos un teléfono cualquiera. La idea es que se vean los datos. Fernández. Ingresamos datos. Bien, ahora replicamos y listo. Mira, si te das cuenta, aquí ya las dos sentencias SQL son las que te proporciona. Este es el registro que has creado y el otro también es otro registro. Son dos insert into. Aplicamos y listo. Si hacemos un select, vamos a hacer un select, te vuelve a salir ahorita los datos que están acá. Bien, bien. Nos vamos a nuestra aplicación y aquí es lo que nosotros tenemos que ejecutar esa consulta. Bien, entonces para ejecutar esa consulta nosotros tenemos que almacenarla, digámoslo así, en un resultado en el cual nos da un conjunto de datos. Si te das cuenta, este es un conjunto de datos donde prácticamente es una tabla que te muestran columnas y te muestran filas. La primera fila obviamente es la que está apuntando aquí, que apunta a las cabeceras, pero la segunda y así sucesivamente va apuntando, a partir de aquí ya apunta a los datos. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a crear lo que es, ya, vamos a poner aquí los resultados, pero para eso nosotros tenemos que importar ese result set, que bueno, todavía no lo hemos importado. Import java.sql. Vamos a establecer la interfaz result set. Bien, esta interfaz ya la tengo aquí. Bien, ahora este resultado que está aquí, tenemos que obviamente poner la sentencia que tenemos aquí, y ahora tenemos que ejecutar la sentencia SQL. Aquí te va a recibir un string, que quiere decir que aquí tú vas a poner tu sentencia SQL porque ya está conectada a la base de datos y eso te va a traer un conjunto de resultados. Ahora ese conjunto de resultados que te trae, como una especie de tabla. Entonces, si te trae como una especie de tabla y queremos nosotros recorrer esos resultados, lo primero que tenemos que hacer es definir una estructura. Y la estructura que tenemos que definir es la estructura repetitiva, porque tiene datos y se va a ir recorriendo fila por fila. Uno de los métodos que te permite recorrer fila por fila es el método .next. Por algo nosotros estamos creando esta interfaz ResultSet, en la cual nosotros, gracias al método next, podemos nosotros movernos de fila en fila. Cabe indicar que la primera fila básicamente es la columna, por lo tanto lo primero que tienes que hacer antes de iniciar es recorrer hacerle un recorrido de la primera fila para que no se tomen las cabeceras de los datos que se quieren imprimir. Bien, vamos a ver, aquí te pide un string. En este string nosotros vamos a poner lo que son las sentencias SQL. Y esta sentencia SQL que nosotros hemos puesto, vamos a copiar, pegar como un string, y lo que hace JDBC es interpretar esa sentencia SQL con tu motor de base de datos y listo. Te trae ese conjunto de datos allí. Bien, entonces una vez viendo esto, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, tenemos que recorrer eso. Por lo pronto,
Por lo pronto, si el puntero se posiciona aquí, tiene que posicionarse en la siguiente línea para que comiencen a imprimir los datos. Y eso lo hace a través de .next. Ya. Bien. Entonces, hacemos un bucle. En este caso utilizamos un while. ¿Ya? Y decimos, ¿sabes qué? Mira, result.next. ¿Ya? Y aquí ya estamos recorriendo la primera vía. Después, a ver, nosotros queremos imprimir los resultados. Primero lo vamos a imprimir en consola, para después nosotros utilizar objetos. Ya, entonces vamos a imprimir un system.openLine. Por ejemplo, la columna, el dato, por ejemplo, la columna ID de persona, ID de persona es, vamos a recorrerla, y aquí utilizamos, por ejemplo, nuestra interfaz result, ya, en la cual nosotros vamos a tener la columna. Aquí, por ejemplo, con getString nosotros podemos poner, por ejemplo, el índice de la columna que queremos, o podemos poner el nombre de la columna. ¿Qué pasaría si ponemos, por ejemplo, la columna 0? A ver, ¿qué datos te botaría? Y derecho, corremos. Ahora, los datos de las columnas tienen que ser, aquí te manda aquí a este 0, tiene que ser mayor a 0, tiene que ser 1. Si es que tú le pones las columnas, es decir, también tú puedes acceder a los datos a través de los nombres de las columnas. Por ejemplo, ahí puede ir entre comillas y de persona. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ya, como le volví a repetir, por ejemplo, este es 0, todo esto es 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 son los índices, ¿ya? Y las filas vendrían a ser también desde aquí, apunta desde aquí, por eso es que se le hace un punto next, para que tenga el puntero aquí. Si se le hiciera otro punto next, ahora el puntero estaría aquí. Si le hiciera otro punto next, otro aquí y así sucesivamente. Y ya va a acabar cuando ya no tenga fila, porque ese punto next, si bien es cierto el puntero ya te lo pone, te lo va bajando, te pregunta si es que tiene filas o ya no tiene filas, te devuelve un booleano, por eso es que se está poniendo en ese condicional, en ese bucle. Ahora, si hemos impreso esto, por ejemplo, te está botando los valores de, obviamente, de los índices 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si ponemos aquí, ponemos, por ejemplo, que traiga los nombres, la columna se llama nombres, y que tenga el índice, obviamente, 2. Entonces, si nosotros imprimimos, ahí la primera columna es 1 y el nombre es José Fernando. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está pasando. Se está trayendo los datos. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer con los demás índices que nosotros tengamos. Índice, por ejemplo, el índice 3, el índice 4. Aquí vendría a ser el de apellidos. Y aquí vendría a ser el de dirección. Aquí ya te sale la información que se tiene. Nosotros también podemos concatenar esto. Lo concatenamos para que se vea la información un poco más legible. Bueno, y aquí ya comenzamos nosotros a jugar con todos estos datos. Bueno, voy a comentar esto. Columna
1, su ID es 1, José Fernando 2 y así sucesivamente. Bien. Voy a poner aquí también datos. Lo que se muestra prácticamente. Aquí vamos a poner 3, 4. Bien, estos son los datos que se van sacando poco a poco. Ahora, así como también existen lo que es los índices, si nosotros vemos acá, podemos decir, ¿sabes qué? También por nombre de columna. Aquí el nombre de la columna era, por ejemplo, si nosotros no vamos, ID persona. Tiene que estar bien escrito y tal cual como está aquí. Por ejemplo, ID persona. Damos, corremos, ya sale. En vez de poner números, vamos a poner, por ejemplo, el nombre del campo. El nombre del campo vendría a ser nombres. Listo. Con eso nosotros nos aseguramos que está recorriendo ya esa tabla. Después de eso, lo que nosotros necesitamos es cerrar la conexión. Ahorita la conexión está abierta, quiere decir que hay un hilo que está corriendo ahí. Por lo tanto, nosotros debemos cerrar esa conexión. Lo cerramos con conexión punto close. Listo, con esto ya estamos conectados de nuestra base de datos MySQL con nuestro aplicativo Java. Ya prácticamente allí tenemos eso. Bien, estos son datos. Estos son datos, a final de cuentas, que están acá, ¿cierto? Que pertenecen a persona. Si yo estos los quisiera poner, por ejemplo, en objetos, ya, yo tengo que almacenar todos esos datos en los objetos y ponerlos en una estructura de datos. Nosotros habíamos creado una clase persona. Una clase persona que le habíamos puesto abstract porque le habíamos dicho, sabes que primeramente no vamos a crear lo que son objetos de la clase persona. Pero bueno, ahorita manera de práctica, lo que vamos a hacer es básicamente voy a quitarle este abstract simplemente para probarlo, nada más. Ya, y ponerle obviamente los datos que se va a requerir de la persona. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a almacenar el ID persona. Vamos a almacenar el ID persona. Por ejemplo, public ID persona. Por ejemplo, persona. Después del ID persona, nosotros tenemos el nombre, el apellido. Bueno, aquí va a cambiar. Vamos a ponerle que almacene la edad, perdón, la dirección. Y que almacene el teléfono. Bien, nosotros ya tenemos con esto básicamente nuestra clase ya tiene las propiedades que están contempladas aquí en nuestra base de datos. Si nosotros quisiéramos agregar esto, entonces iríamos, por ejemplo, a nuestra clase conexión para probar. Y por ejemplo, tendríamos que crear un listado de personas. Utilizamos
Bien, lst personas, hacemos uso de arrays, importamos ya y bien, lo primero que nos dice, ¿sabes qué? Mira, cada vez que nosotros recorramos, vamos a crear un objeto de la clase persona. Vamos a crear un objeto de la clase persona igual a new persona, ¿ya? Y mi objeto de la clase persona obviamente ya tiene atributos, los atributos que nosotros estamos teniendo aquí inicialmente. Ahora, ¿se le pueden establecer los métodos set y get? Sí, claro que sí. Aquí, como tenemos este entorno de desarrollo, nos permite ya generarlos automáticamente. Clic derecho, insert code, ya, insertamos el código y generamos get insetter. Seleccionamos todo esto, generar, y ya prácticamente tenemos get insetter de todos los atributos. Persona, por ejemplo, le vamos a establecer, ¿sí?, el ID persona. Bien, ahora este señor que está aquí, si te damos cuenta, nos bota un string. Por lo tanto, tenemos que transformar este ID. Si nosotros lo pasamos aquí, pasamos acá, tenemos que transformar este señor que está aquí, lo tenemos que transformar a lo que es persona. Entonces, integer.parse int, vamos a transformarlo a entero para que ya no te dé error. Después de esto, bueno, hacemos prácticamente lo mismo, pero ya no va a ser con el ID persona, sino que ahora vamos a establecer ¿qué? Vamos a establecer nombres. Bien. Y aquí va a cambiar el result set. Va a cambiar. Ahora va a ser nombres. Nombre es un string, ya. Listo, está bien. Ahora le vamos a agregar los apellidos. Set apellidos. Y listo. Lógicamente aquí va a ser el nombre del campo, en este caso apellidos. Bien, ¿por qué estoy agregando y creando objetos? Cada vez que hace una iteración crea un objeto y establece sus valores, para obviamente agregarlos a esta lista. Esta lista va a contener un conjunto de objetos persona, y el objeto persona que estamos creando es este. Por lo tanto, esto va a servir, este ArrayList va obteniendo cada persona, se van agregando cada persona y prácticamente están metidos allí. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar en el ejemplo, ya, porque estos datos al final de cuentas van a servir para que se vean ya en una interfaz gráfica.